Vamos a empezar de una manera diferente. Habitualmente hacemos nuestros adelantos y después empezamos a desarrollar la información. Pero tenemos un invitado en piso y ya mismo lo vamos a recibir. Bienvenido, Felipe Solá. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Por favor, faltaba más. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Vamos a tener una rica charla, creo, a partir de... ¿Cómo no? De muchos ¿Va a haber temas. ¿Un té con masitas? ¿Así? Podríamos. Bueno. Mate solemos tener en este recinto. Sabemos que usted es matero, sí. ¿no? Bueno, Felipe Solá, candidato a gobernador por el Frente Renovador, en rigor de verdad por UNA, que es así como se ha llamado esta coalición que han realizado antes de las PASO entre Sergio Massa y José Manuel de la Sota. ¿Cómo viene el trabajo, ¿no?, de cara a las elecciones generales, que falta muy poquito, aunque parece una eternidad, pero falta poco, en rigor de verdad? Sí, faltan unos 40 días para el 22 de octubre, que es el día que termina comienza la veda, ¿no? La noche del 22 de octubre. Nosotros venimos levantando desde una posición compleja y difícil, pero digamos que vivimos entre marzo y mayo una posición muy compleja, una situación compleja dentro del Frente Renovador, pero venimos levantando y pensamos que la única forma de levantar que hay es caminar y hacer propuestas y contar nuestras propuestas, contar lo que vamos a hacer después del 10, contar por qué en la Nación, en la provincia, en La Plata. Hoy estuvimos en La Plata, en la Universidad del Este, dando una charla de varios sobre educación. Creo que fue muy importante y positiva. Primero hubo una radiografía de cómo está la distribución de escuelas frente a cómo es la distribución de la gente en el Partido de La Plata, ¿no es cierto? En todo el Partido de La Plata y cómo los barrios más humildes se han quedado con pocas escuelas. Después vimos las escuelas agropecuarias, después vimos las escuelas técnicas. Francamente hay que modificar la concentración que hay, ¿no? Están casi todas en el casco céntrico. Sí. Eso implica muchas horas semanales de viaje para los alumnos, sobre todo las secundarias. Sí. Claro. Digo, independientemente de que se haya aprobado hace muy poco tiempo el boleto estudiantil gratuito, también es una incomodidad para los que tienen que cursar. Si estás muy lejos de tu casa, también es una de las formas de retraer la decisión de seguir avanzando en estudiar, ¿no? Sí, La Plata, como otras ciudades, como Mar del Plata, La Plata creció mucho más afuera del casco céntrico y la densidad de escuelas por habitante es mucho menor afuera del casco que adentro. Y después tuvimos una charla del especialista de la Escuela de Gobierno del Frente Renovador, Gustavo Yáñez, que yo creo que fue excelente, frente a los docentes, aprovechando el Día del Maestro. Yo aprovecho para mandar una felicitación a maestros, maestras, profesores y profesoras que esforzadamente en la Argentina de hoy tratan de sostener la educación y la calidad educativa. Pero admitimos que la calidad educativa ha avanzado menos que globalmente que el país. Por ejemplo, hace 10 años nosotros teníamos una situación muy mala en el país y hoy estamos mejor. Tenemos muchos problemas, pero estamos mejor. Pero en calidad educativa hemos retrocedido, no estamos igual de mejor. Por el contrario, estamos igual o peor. En ese sentido, es un enorme debate y un larguísimo debate, casi histórico, en la República Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires, el tema de la educación, el tema de los docentes, donde hay un mix entre las cuestiones salariales, las cuestiones pedagógicas exclusivamente, la cuestión de lograr que el alumnado permanezca dentro del establecimiento, que sigan educándose, que no se vayan, que los chicos no se vayan de la escuela. Digo, ¿cómo se hace para trabajar de manera global y por dónde se empieza? Porque a veces hay una situación medio del huevo y la gallina, ¿no? De no saber por dónde hay que empezar para resolver este tema. Tengo exactamente la misma aproximación al problema que acaba de decir usted. Creo que es un problema con muchos datos que influyen, digamos, cuestiones económicas de la familia, de los padres, situación en la que llegan los chicos en muchos casos a la escuela pública, digamos, cambio en el prototipo de docente que teníamos hace mucho con el que tenemos ahora, que muchas veces tiene que hacer 2 turnos, es decir, 8 horas por día. Muchas docentes, muchas mujeres docentes que son jefas de familia y entonces están solas a veces y tienen que, digamos, enfrentar la tarea docente, que es muy dura, y además enfrentar la jefatura de su hogar. Y, digamos, un nivel de rebeldía y de indisciplina muy superior al de antes. Yo diría que hay 2 factores iniciales. Estos son factores, yo le voy a decir qué haría como gobernador. Los 2 factores son, uno, el ausentismo. El ausentismo en el secundario es más fuerte, hay muchas horas perdidas, horas libres, porque no viene el profesor, pero también hay mucho ausentismo en el primario.
los padres están haciendo un esfuerzo muy grande por sacar chicos del sistema oficial público y pasarlos al sistema de gestión privada. Hay escuelas haciendo un gran esfuerzo financiero porque las escuelas, por más que hay muchas escuelas que tienen, digamos, tarifas más o menos alcanzables, escuelas parroquiales o escuelas laicas, pero que en el conurbano hay muchas, cada vez hay más, bueno, tienen su costo mensual importante. Por más que usted sabe que el gobierno de la provincia históricamente les paga parcial o totalmente los salarios. Así es. Los salarios docentes. La otra circunstancia por la que los padres cambian, hacen un esfuerzo, es la disciplina. La sensación de que entregan a sus chicos a un lugar donde las normas son relativas y hay un poco de vale todo y no hay, digamos, no tienen la seguridad de que los chicos estén en un lugar donde haya disciplina. Yo creo que esas dos cosas, como parte del diagnóstico, tienen que ser conversadas con docentes y tienen que ser conversadas en cada escuela como padre, que cada escuela tiene que ser un proyecto educativo. No para comparar unas con otras, sino para ver los problemas de esa escuela y no generalizar y ver después los problemas de otra escuela. Creo que hay que liberar a los docentes de tareas como tener que ocuparse de cuál es la comida del día, si se hace, digamos, si los chicos comen, si no comen, si la calidad de la comida, si los cocineros, si los ayudantes de cocina, etc. Creo que eso perjudica la tarea de los docentes. Claro. Pero creo que sobre todo hay una actitud de duda permanente, creada por la cultura, por una cultura equivocada, de duda permanente sobre qué hacer frente a cuestiones disciplinarias y frente a cosas que no se discutían cuando nosotros éramos alumnos. Yo hice toda mi carrera digamos, en la escuela pública. Sí, y no tenía 4 horas, tenía 2 horas 45 porque no había suficientes aulas en la capital federal, desde lo que soy segundo grado en adelante. Y en esas 2 horas 45 consiguieron que yo supiera, yo y todos mis compañeros supieran bastante más de lo que en promedio saben ahora los pibes con 4 horas. Hay una sensación también, a propósito de esto que marcaba, respecto de lo que les queda a los padres a la hora del envío de los chicos a la escuela pública, respecto de qué pasa cuando no hay, yo no sé si llamarlo disciplina y demás, porque a veces puede sonar del otro lado como corrido de la realidad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Pero esta cuestión de la cosa más laxa, de que ya no haya amonestaciones en el secundario, de que no haya algún tipo de sanciones un poco más efectivas para que los chicos entiendan que hay cosas que no se pueden hacer o que por lo menos habría que tratar de evitarlas y a partir de ahí empezar a generar una conciencia de lo que significa el esfuerzo de estudiar y convertirse en, no importa, un bachiller, un técnico, un licenciado, lo que fuere. Digo, eso me parece que también forma parte de lo que está pasando y es difícil de componer por los tiempos que corren y por algunas teorías que se han puesto sobre la mesa a lo largo de los últimos años respecto a las libertades y demás, que están muy bien, pero que de alguna manera hay que resolverlo. Bueno, yo creo que no están muy bien. ¿No? No, y creo que tienen un basamento siempre pedagógico, etcétera, pero que han fracasado y que están fracasando y que han creado una anomia. Y en muchas escuelas está lo que se llama la duda. ¿No? La duda. Un chico llega a 24 faltas. El día que falta 25 hay una cantidad de dudas. No debe haber ninguna duda, hay una norma. ¿No es cierto? Ah, bueno, pero ¿y entonces lo dejamos afuera? ¿Lo dejamos libre? ¿No dejamos libre? Hay una norma. ¿Por qué las dudas? Hoy puse un ejemplo, es un ejemplo extraño, pero es válido. Un ejemplo, y ahí es en su exposición que me pareció valioso. Secundario, hay 2 chicos que están de novios. Se besan en el aula. En el recreo. En el recreo. En el recreo, ¿no? Y se besan en el recreo y aparece la duda. Y la duda es, voy a cortar este amor angelical, o como se quiera llamarle, de adolescente, diciéndole no, como si eso fuera malo, o no voy a hacer nada. Si no hago nada, a lo mejor todos empiezan a hacer lo mismo, con lo cual se complica mucho más la situación. No puede haber dudas, hay que hablar con ellos, decirles que estamos muy contentos que estén de novios y que en el colegio no, afuera sí, en el colegio no, porque en el colegio se estudia, se viene a estudiar. Claro. Suena sencillo, dicho, pero después es bastante complejo a la hora de las aplicaciones, pero si tuviera que decir como gobernador, ¿qué es lo primero que pediría? Es, miren, hay normas, háganlas cumplir. Claro. Y los chicos también están esperando que les digan cuáles son las normas. Sí.
Sí. Porque el chico es rebelde cuando no hay norma, pero cuando hay norma dice, oh, estos tipos no nos dejan besarnos acá, nos besaremos en la plaza. Fenómeno. Sí. Pero ese es un tema muy importante, la necesidad de que le pongan un marco que tiene muchos chicos y las dificultades para hacerlo. Ya sé, yo no quiero simplificar las cosas, pero quiero decir, ¿por dónde empezaría? Primero porque todos, maestros, autoridades, sí. Padres y alumnos, los alumnos son menos responsables, por supuesto, admitamos que las cosas están mal. Al admitir que están mal, admitamos nuestra parte de responsabilidad. Claro. Al admitir que nuestra parte de responsabilidad está bajar un cambio. Hablar con los padres muchas veces se enojan injustamente con los maestros, a veces les han pegado, van a pegarles, creen que hay una persecución contra su hijo porque su hijo no anda bien, etc. El hijo les cuenta cosas y los padres se lo creen. Bueno, los padres tienen que bajar un cambio también y tienen que ser parte del cambio en la escuela. Muchas veces la ausencia con el hijo, es decir, el saber que uno no le está dando las horas que necesita o no se las puede dar, hace que se quiera culpar al docente de una situación que está en la casa. Los docentes tienen que admitir que hay un problema de ausentismo. Tienen que admitirlo, hay un problema de ausentismo muy serio. Sergio Massa ha propuesto un premio al presentismo, no un castigo al ausentismo, un premio al presentismo. Y eso ha tenido algunas críticas por parte de algunos. Enseguida salieron a decir que iban a tener que ir los enfermos a clase. No, eso hay que bajar un cambio, al que dijo eso, hay que bajar un cambio. No hay que meter esto en la campaña electoral. Nosotros estamos obligados a decir qué pensamos y qué queremos hacer. Los docentes pueden opinar con todo derecho, pero ojo con parcializar la opinión, porque estamos hablando de educación. No estamos acusando a nadie, estamos diciendo qué hacer, cómo hacerlo, estamos proponiendo. Yo me voy a reunir con la FEB y con IAIES, obviamente, y con el equipo de educación para discutir muchas cosas más que hay. Hay una cantidad de cosas para discutir. No hay nada sencillo. Yo puse algunos ejemplos, pero digo, primero apaciguar un poco las situaciones y reconocer hay un problema serio de enseñanza, salen sabiendo menos, por lo tanto, todo tenemos que ponernos acá para solucionar el problema. Me quedaría hablando ahora sobre educación, pero tenemos otros temas. Si no nos quedamos ahí, pero es un tema apasionante. Es uno de los temas más difíciles de todos. Exacto, porque además es una deuda, creo, pendiente desde hace ya mucho tiempo en la Argentina en general, pero en la provincia de Buenos Aires en particular, sobre todo por la cantidad de alumnos y docentes que hay. Así es. Vamos a pasar a otro tema que también ha sido o ha generado cierta polémica en términos de algunas de las cuestiones que usted ha mencionado y demás, es que tiene que ver con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Es un tema serio también, es un tema grave. La Argentina ya no es ajena a la realidad mundial en temas de narcotráfico y lamentablemente se han instalado algunas células complicadas en nuestro país y en el territorio bonaerense también, obviamente, no estamos afuera de lo que sucede. ¿Cómo se trabaja con eso? Volvemos a lo que le preguntaba antes respecto de la educación. ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se hace para detectar a estos sujetos y hacer que las cosas empiecen a mejorar, aunque sabemos que es un camino en el que hay que luchar arduamente, ¿no? Se empieza por admitir que es el primer problema que tenemos, el más grave de todos. No el más difícil a lo mejor, pero el más grave de todos y el que más rápido avanza. El narco avanza más rápido que los precios, avanza más rápido que el agua cuando nos inunda. El narco, digamos, necesita muchas ventas menoristas porque el Paco, que es el principal enemigo, no el único, tiene un costo relativamente bajo para el que trabaja y caro para el que no trabaja. Para el joven, por ejemplo, que no trabaja, pero busca una población vulnerable, que son los jóvenes pobres generalmente, los más humildes, no los únicos, pero busca ahí. ¿Y qué busca? Busca tranzas, busca ser vendedores. Los endeuda. Los chicos están hacinados y tienen 1000 problemas en su casa. Salen a la calle. La calle es su verdadera casa y vuelven a comer o a dormir a su casa, pero en su casa no hay un buen ambiente por el hacinamiento y porque suele haber otros problemas de tipo derivados de la pobreza. En la calle, la barra la lidera el más rico, y el más rico es el más vivo, supuestamente es tranza y tiene una moto más grande, tiene una moto grande, o tiene un auto y le arregló la casa a la madre, o hizo cosas así, y al lado hay un chico que consiguió trabajo de cadete o de repositor o de lo que fuera, de ayudante de albañilería y gana 4 o 5 mil pesos y tiene una bicicleta. Entonces se empieza a generar eso. Para que haya rentabilidad en el negocio ese, tiene que haber muchas ventas. Por lo tanto, necesitan muchos vendedores, por lo tanto, abarcan a mucha juventud y no tan jóvenes. Y
es gravísimo el problema, es gravísimo desde el punto de vista sanitario, pero es gravísimo desde el punto de vista social, porque es la fuente de la violencia delincuencial y de la violencia familiar, y de la violencia contra la mujer, del femicidio, y es la fuente de la violencia que vive la sociedad argentina hoy. El 70% de esa violencia se explica por las adicciones, incluido el alcohol. Una guardia de un hospital hoy atiende mucho más cuestiones de violencia y de sangre que cuestiones de enfermedades, ¿no es cierto? Que cuestiones vinculadas a microbios, digamos. Entonces, si no se tiene claro que esto es lo primero, no se tiene nada claro. Si uno camina a esta provincia y no tiene claro que el primer problema que hay es que nos invade la droga cada vez más, entonces no tiene nada claro. Todo lo demás lo tiene oscuro. En ese sentido hay una sensación instalada, y yo diría que es a lo largo de todo el país, como si las cosas sobrepasaran a cualquier persona que tenga las mejores intenciones de embarcarse en resolver este problema. Como si esto que usted decía recién, de que avanzan más rápido que el agua, más rápido que los precios, más rápido que un montón de otras cuestiones, hiciera casi imposible el hecho de trabajar para resolver este problema. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede empezar a buscar esos lugares donde se venden las drogas. Se empieza normalmente de abajo hacia arriba y se llega hasta un determinado nivel y después pareciera que los que están más arriba nunca llegan a la cárcel. Digo, ¿cuál es el problema que hace que las cosas queden paralizadas en un lugar y no se pueda terminar de resolver el problema? Porque esos tranzas que están presos, y vendrán otros después. Ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, ni la mayoría de los intendentes tienen un plan de lucha en serio contra el tema. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, ha dicho que este es un país de tránsito. Ha tomado la lucha contra el narcotráfico en 2008 y no ha parado de aumentar el narcotráfico del 2008 hasta ahora. Como propuesta más sabia, hizo un intento de ley de despenalizar la tenencia para consumo de cualquier droga, sin diferenciar droga blanda de drogas duras. No se ha hecho nada contra el alcoholismo juvenil, que yo lo perseguí muchísimo y con mucho éxito, con las licencias para venta, que ahora son programas que hay que hacer una ley y después militarla. Si uno no milita todos los días la ley, pierde la batalla. Yo tenía abiertos 189 centros de prevención de las adicciones, CPAs. La gente los conoce con ese nombre, CPAs. Los dejaron caerse los CPAs. La pregunta es, si uno no milita ese programa, que en el fondo ¿qué es? Es un lugar donde una familia que no puede ir a una clínica lleva a alguien, puede ser joven o no joven, lo lleva allí y le dice, tengo este drama, ha entrado la droga en mi casa, y en el caso de que convenza a la persona que es adicta de que vaya. Claro. Bueno, ese lugar estaba para, y va a volver a estarlo conmigo, para internar en el lugar debido y por el tiempo debido. Pero además para decirle bienvenido al club. Bienvenido al club de padres, madres, exadictos, a veces adictos también. Es decir, para formar redes. La única forma de parar al narcotráfico es por arriba, es decir, con la represión, la policía, etcétera, de la cual si quiere hablamos después, y también con las redes que informan, con las redes de padres, madres, etcétera, que empezaron a existir, empezaron a proliferar en el buen sentido, y que es necesario que en todo barrio haya una red. No hay nadie con más fuerza que la familia golpeada. Mencionó recién a Aníbal Fernández, que es uno de sus directos competidores para el próximo 25 de octubre. Pero él piensa que no es un problema grave la droga, que es un país de tránsito, que hay que agarrar las mulas en Ezeiza para salvar a los españoles o los franceses de la cocaína que sale de Argentina. El problema lo tenemos adentro. Y se llama Paco, pobreza, criminalidad, destrucción de la juventud. Bueno, con lo cual, digo, la pregunta que era sobre si habían zanjado las diferencias, parece que no. Las siguen manteniendo y cada vez más. La diferencia de diagnóstico sobre Argentina, de qué hacer, de ninguna manera. No, de la misma manera que yo creo que mi otra competidora importante, María Eugenia Vidal, no nombra el tema. Es decir, ahora se ha visto obligado a nombrarla porque yo saqué el tema y lo instalé con fuerza, porque yo tengo un pasado de pelea contra esto. Y la pregunta es, ¿y la droga en la capital federal? Hay un libro que acaba de salir que se llama Las cocinas de Paco en la ciudad de Buenos Aires, de Jorge Rodríguez. Ese libro que la Fundación Alameda, que ha peleado contra la trata y contra los talleres clandestinos y contra los prostíbulos clandestinos, promueve ese libro, porque ese libro es una investigación sobre la Villa 1114 y el ejército narco que hay ahí, un ejército de origen peruano, que está ahí absolutamente protegido, digamos, con desconocimiento o digamos, con una actitud de no intervención de la policía, ni de nadie, ni del gobierno nacional, ni del gobierno de Macri, que también tiene su policía, que nunca habla del tema.
Macri no habla del tema, por lo tanto Vidal no habla del tema. Ahora, como yo hablo en la provincia, ella habla del tema en provincia, pero ella es vicejefa de gobierno de la capital. ¿Nunca vio eso, Vidal? Vamos a pasar al tema policía, que recién lo mencionaba, y es otra de las grandes cuestiones en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, en la ciudad de Buenos Aires esa parte. Después Así es. deberán discutirlo las próximas autoridades en la ciudad. Pero digo, en la provincia de Buenos Aires ha comenzado ya hace un tiempo el programa de policías locales que ha instalado el gobernador Daniel Scioli, ya con 40 distritos que han adherido y que han comenzado con este trabajo de las policías locales, que tienen una formación que ha sido criticada por muchos sectores en términos de la cantidad de tiempo en que son formados esos policías para salir a la calle. Sí, así es. ¿Pueden ser un paliativo este tipo de policías locales? ¿Hay que buscar otra forma de formarlos, valga el juego de palabras? Los policías locales son muy jóvenes y además tienen 6 meses de preparación. En 6 meses de preparación no se hace ni una costurera, no se hace una planchadora. Se requieren más años para saber eso. Bueno, imagínense tener una pistola y una chapa y tener 6 meses de preparación y estar en una especie de selva. Tienen más miedo que los habitantes, que los que caminan por la calle. Andan en parejas y sirven para lo que se llama disuadir, que es, si los veo ahí y voy a robar, me pongo a 2 cuadras o 3 cuadras de ahí y robo a 3 cuadras. Pero no sirven para prevenir. No sirven para prevenir. Entonces, lo que se debe hacer es no pensar en seguir aumentando policía, porque este aumento policial en este año, porque es el año electoral donde se elige presidente de la República y justamente se postula el gobernador de la provincia. Entonces, hay un espectacular aumento, han sacado plata de todos los demás lugares de la administración para poner en esto, del número, para que se vean. Es decir, lo que importa es ver al pasar el uniforme y los chicos. Pero no aumenta la capacidad de la policía. La policía lo que tiene que ser es mucho más capaz. Es un problema cualitativo, no cuantitativo. Y lo conozco por larga experiencia. Un policía bueno vale por 7 o 8 policías malos o más. Un policía bueno merece lo mejor. Un policía que pone el cuerpo e investiga. Un policía malo merece estar afuera de la policía inmediatamente. Yo tenía ley de emergencia policial y penitenciaria, que me permitía separar a alguien del servicio penitenciario o a alguien de la policía. En su momento, además, usted llegó después de la maldita policía, además, a la provincia de Buenos Aires, ¿no? que teniendo un arma y una chapa, se puede convertir en un delincuente o un gran ineficiente. Tenía un sistema de control de los comisarios de comisaría computarizado, por lo cual todos los meses tenían una nota, cada comisario o comisaría de toda la provincia. ¿No es cierto? Tenía además una formación mucho más frecuente que la que tienen ahora. Es decir, el policía debe volver digamos, a reentrenamiento. El reentrenamiento no es solamente físico, sino también profesional. Sí. Y además hay que pagarles más, porque si no tienen que hacer horas POLAD, policía adicional, y no descansan. Entonces están gordos, no descansan, hay una atrofia profesional y además una sensación que tienen ellos, que se lo digo porque lo conozco, de que da lo mismo ser un burro que un gran profesor. Es decir, que no hay premios ni castigos. Como no hay premios, decir, no después vale la pena ascienden todos. La policía se autocalifica, lo cual es una barbaridad. La calificación pasa algo parecido con los docentes. Y se abandonó el programa de foros de seguridad barriales. Los foros de seguridad, que tienen su ley y no se cumple, se fue abandonando. Tenían gente muy militante en esos foros, militantes de los foros, que nos permitía tomarle el pulso a la policía y nos permitía además una enorme cantidad de información y de denuncias, no sobre la policía solamente, sobre la delincuencia también. Lo que no se controla empieza a andar mal. Y lo que le falta al Estado provincial, yo diría que al nacional también, pero al Estado provincial, a gritos, es la capacidad de control. ¿Está de acuerdo con la sindicalización de la policía? Es un tema a discutir. Sufren bastante la situación. Me pongo en sus zapatones y no estoy de acuerdo en principio, pero me parece que no se oyen sus demandas. Y hay que oír la demanda de la policía. Si no se oyen las demandas, es obvio que van a tratar de sindicalizarse. Hablemos un poquito de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, a propósito de algo que hemos vivido hace muy poco tiempo en la provincia de Buenos Aires, como fueron estas tremendas inundaciones, históricas inundaciones, donde hay una cantidad enorme de factores que lamentablemente se unieron para confabular, si se quiere, en contra de la situación de mucha gente que la pasó muy mal y la sigue pasando muy mal. En términos de infraestructura, ¿qué es lo que realmente falta hacer en la provincia de Buenos Aires para que esta situación por lo menos hubiera mermado un poco en términos de cantidad de agua, de cantidad de evacuados y gente pasándola mal? El calentamiento global, el cambio climático, lo que hace es dejar a las claras o deschavar la falta de obras.
Todos los casos son diferentes cuencas. Pero la cuenca del río más importante de la provincia, que es el Salado, tenía un proyecto que es del año 98, que yo lo tomé cuando pude respirar un poco en el 2004, y tomé la plata del fondo hídrico, seguimos poniendo plata en el fondo hídrico todos los argentinos que usamos naftas o que usamos gas natural concentrado, porque una parte de ese precio tiene un impuesto que crea el fondo hídrico. Sí. Así como hay un fondo vial que sale del gasoil. Bueno, ese fondo hídrico es para hacer obras hídricas y fue desvirtuado completamente después de la lucha contra el sector agropecuario en el 2008. Se dejaron de hacer obras, se paró la cuenca del Salado. Yo hice las 2 primeras etapas del 2004 al 2007. La tercera etapa se licitó, por cierto, la primera la hicimos con 30 millones, la segunda con 33 millones de dólares, y la tercera etapa, que nacía entre Pila y la Ruta 2, en 400 y pico de millones de dólares. Era más grande también, tiene que llegar al Arroyo Las Flores. Pero la verdad es que avanzaron 20 kilómetros y avanzaron. Y las máquinas están ahí hace 7 años y medio. 7 años y medio sin avanzar en la obra del río Salado. La obra debería haber terminado en Junín, que es donde nace el río, más o menos en el 2011. Debería haber estado lista. Al terminar la obra del río Salado, lo que hubiéramos podido tener es todas las secciones o los cauces de todos los arroyos y cañadas y afluentes que tiene el Salado trabajadas. Y bueno, eso no se hizo. El Canal 9 inunda, el Canal 9 que está al sur del Salado, inunda los campos de Pila, de Rauch, etcétera, de parte de Las Flores y tampoco se ha hecho nada. Hay que simplemente levantarle el albardón. Con eso ya se defenderían muchísimos campos. Algunas ciudades están bien defendidas. Yo me enorgullezco de haber defendido bien la ciudad de Chascomús, y entre otras, y que entonces es muy difícil que se inunden. Muy difícil. Pero lo ocurrido en Luján sí me parece lamentable, porque en Luján hubo inundaciones en el 2012, muy fuertes, y 2 inundaciones el año pasado, que fue un año muy lluvioso. No fue un año de mucha intensidad de lluvia, pero sí de muchas lluvias, mucha frecuencia. Muchas lluvias, 1.400 milímetros, 1.300 milímetros, en una zona que deben llover 950 o 1.000. Y se inundó 2 veces Luján y el gobernador fue y prometió y dijo, y esto no va a ocurrir nunca más. Si pasaran ustedes los videos de lo que dijo en septiembre y en noviembre, en agosto y en noviembre, se sorprenderían. Y anunció una obra de 65 millones o una cifra parecida, de alrededor de los 60 millones de pesos, y la obra fue simplemente pelar un monte y no se avanzó más. En el río Luján todos sabemos lo que hay que hacer. Yo no tuve inundación en el río Luján. Sí hice trabajos, pero Luján abajo, es decir, en Cuenca Baja, pero hay que hacer 2 reservorios grandes entre Mercedes y Luján para atajar el río, poniendo compuertas y represas, para atajar el río que si no inunda las ciudades de Mercedes y de Luján. Recién mencionaba cuestiones que tienen que ver con el campo. Sé que es un gran conocedor de la cuestión agropecuaria y no solo por haber sido gobernador de la provincia, sino también por conocer mucho el campo profundamente. Desde 2008 hasta aquí, la cuestión con el campo no se ha terminado de zanjar en términos de la pelea que hubo con el gobierno nacional y demás. Y hay una enorme demanda por parte de los sectores agropecuarios respecto de medidas que hacen falta. Hace un tiempo el gobernador ha comenzado con algunas cuestiones relacionadas con las economías regionales como parte de las medidas que él propone, incluso si se convierte en el próximo presidente. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen sobre el estado de situación del campo en la provincia de Buenos Aires y sobre las medidas que hay que tomar hacia el futuro? En este momento el campo tiene una inundación importante en la cuenca del Salado, con mucha pérdida de terneros. Los nacimientos son ahora en primavera y los terneros van a nacer sobre un territorio o inundado o encharcado, y eso es la muerte de los terneros. Va a haber una gran mortandad de terneros en los criadores. El campo tiene 20%, si no me equivoco, de retenciones al trigo absurdas, no tiene rentabilidad el trigo, ha bajado la siembra de trigo, que ya se hizo en julio-agosto, ha bajado muchísimo. Volvemos a tener un problema que nos llevó a importar harina hace unos años, cuando el señor Moreno intervenía permanentemente. Existen los registros de operaciones de exportaciones o ROEs para la carne, para el trigo, para el maíz, que lo que hacen es dar una diferencia de información enorme a los exportadores, que son pocos, y a los molineros, que también son pocos, en relación a los productores que no tienen información, con lo cual se paga muchísimo menos de lo que vale el trigo al productor. Hay una injusticia tremenda en ese sentido. Se deberían bajar las retenciones a cero del trigo y de los cereales de invierno, se deberían bajar las retenciones del maíz hasta que, como es competitivo con la soja en la misma época, hasta que el maíz
que es un cultivo más caro, sea compatible en rentabilidad con la soja. Y la soja además tiene como una manera de tentar también al productor a que se vuelque el maíz, digamos. A rotar, claro, que no sea todo soja. Claro. Además el maíz da más trabajo por hectárea, digamos, llevando todos los trabajos que rodean un cultivo, que son antes, después y en la comercialización, que la soja. Y además mejoraría el uso de los suelos. Pero no se toma ninguna medida. No se toma ninguna medida. Las economías regionales, la provincia tiene algunas, por ejemplo, la pesca es una economía regional de la provincia. Sí. La pesca no puede salir, sobre todo si los buques que traen pescado fresco al puerto de Mar del Plata, pero también en General Lavalle y en algo en Bahía Blanca y algo en Quequén, no tienen rentabilidad para salir. ¿Por qué? Porque tienen un gasoil carísimo frente al dólar muy bajo que tienen para exportar y con bajos precios de los productos internacionales. Hay que sacarle los impuestos al gasoil para la pesca y hay que bajarle los impuestos a las economías regionales. Es la primera vez que los frutales de pepita, es decir, manzana y pera, no se cosechan. Exacto. No se cosechan en el valle. Directamente. No había ocurrido eso. Hay una enorme cantidad de lugares sin cosechar. Sí. Quiere decir que ni siquiera valía la pena la cosecha, porque ya está, la cosecha llega cuando ya uno ha hecho el costo de inversión anual, claro. Entonces, claro. Sin embargo siguen teniendo retenciones, siguen teniendo el 5% de retenciones. ¿Por qué Kicillof no lo baja? Porque por una cuestión ideológica, por bronca, las economías, esto mismo pasa en Tucumán, pasa en Salta. En Salta ha habido un problema serio. Bueno, el tema agropecuario es un tema sin políticas. Vamos a hablar un poco de la política más pura y más dura en términos de lo que significa una campaña y de las cosas que han pasado en los últimos tiempos, después de las PASO. Sobre todo, digo, hay una denuncia presentada por usted respecto de la cuestión de los votos que aparentemente desaparecieron en algunos lugares. ¿Cómo está esa instancia judicial en este momento? Lo que importa es la conclusión. Yo pedí yo constaté que me faltaron unos 140.000 votos, calculé y me fueron devueltos por el escrutinio definitivo unos 105.000 más o menos. Sí. El problema es que los telegramas con los que se construye el escrutinio provisorio, que el correo construye el escrutinio provisorio, que es lo que sabemos la noche de las elecciones o la madrugada del día siguiente, tienen un margen de error muy superior a las actas. Deberían ser iguales a las actas. Deberían ser iguales. Pero no son iguales. Hay un porcentaje, que cuando decimos 5% es muchísimo. Es muchísimo. Claro, sí. Es muchísimo. Y ahora vamos a unas elecciones en que hay límites fijos, el 40, el 45, 10 puntos entre el primero y el segundo. Entonces, con el escrutinio provisorio en estas condiciones, con los telegramas como están, vamos a tener un resultado más o menos 3-4%. No se va a saber si es el resultado correcto o no. Imagínense, y esto es importante cuando se acercan en votos los contendientes. Sí. Si alguien le gana muy fácilmente al otro, estas cosas no influyen mucho. Digamos que es también la primera elección en la que no está claramente desde una primaria o desde mucho antes las cosas tan marcadas. Digo, tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires hay una pelea palmo a palmo entre varios candidatos. El sistema no es confiable para una elección, para una primera vuelta en la que quedan definidos los gobernadores y queda definido el Congreso, que son los dos elementos más importantes. Y no es confiable en esa elección porque en esa elección están esos límites que yo le comentaba, que usted obviamente sabe como cualquiera, del 45, del 40, de los 10 puntos. Y si los resultados definitivos no están rápidamente para presidente, vamos a andar en problemas. Sergio Massa había propuesto hace un tiempo breve el hecho de que se pudiera implementar la boleta electrónica o la boleta... o la boleta única, simplemente, no electrónica. Exactamente. Sí. ¿Hay tiempo para eso? Porque algunos manifestaban que no existía el tiempo para llegar hasta allí. Sobraba tiempo para eso, y sobra. Lo que no hay ninguna voluntad política de cambiar. Porque lo que pasa es, así como la lista sábana permitía que los que van abajo pasen desapercibidos porque la gente mira quién encabeza, que está grande la lista de diputados o de concejales, a eso se llama listas sábanas y hay mucha protesta contra la lista sábana. Bueno, ahora hay una sábana horizontal, ¿no? Al lado del presidente hay un señor, muy respetable por cierto, todos tenemos nuestros candidatos, que va al Parlasur. 90% de la gente no sabe qué es el Parlasur, dicen que va a empezar en el 2020. Hacer elegir ahora a la gente por el Parlasur, yo creo que se puede morir el candidato, Dios no lo permita, morir el que vota. Para el 2020 votar ahora. Entonces se ha conseguido una boleta donde viene el candidato a presidente, que siempre es muy conocido, un señor que va de candidato al Parlasur, después el candidato a diputado nacional, después otro señor que va de candidato al Parlasur por la provincia, después el gobernador. Y lo más importante que eligen es presidente y gobernador. Claro.
y diputados. Y su intendente en el caso de... Entonces puede pasar, es una lista de sábana para que el gobernador pase así. ¿No? Es decir, puede pasar, digamos, hasta una morsa puede pasar sin que la vean. Bueno, la ironía apareció en algún momento. Solá, a ver, a propósito de las listas y de los conocidos o no conocidos, Sergio Massa es un hombre muy conocido en la política nacional, ha sido jefe de gabinete, ha sido intendente municipal de Tigre durante mucho tiempo y demás. Pero ¿cuánto influyó el hecho de que el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires haya sido usted en términos de algunos números que parecieron ir acomodándose de cara a una bajante importante que había tenido en un momento en la intención de voto Sergio Massa? Con toda honestidad, yo creo que Sergio y yo vamos juntos. Si sube él, subo yo. Si subo yo, sube él. No veo que haya una influencia determinante de uno de los dos. El más conocido es Massa y la gente vota mirando a la punta izquierda, es decir, el presidente, ¿no? Y cortar es más complicado porque uno está en el medio, etcétera. Así que yo creo que nuestra suerte va unida. Bueno, tengo que preguntarle por uno de los candidatos en la provincia de Buenos Aires de otro partido. Me refiero a Fernando Niembro, encabezando la lista de candidatos a diputados provinciales, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos. Con todo lo que ha ocurrido alrededor de esta cuestión, que ha salido a la luz hace muy poco tiempo, tiene que ver con negocios que por lo menos por ahora no están claros, más de 20 millones de pesos en una negociación o unos arreglos económicos y de contratos entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una productora que no se conoce mucho qué hacía. ¿Qué es la opinión que tienen ustedes? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que saben sobre todo esto? Porque no hay demasiada información todavía. Lo que sabemos es que el Estado, que tiene una cantidad de funciones que cumplir, contrata a un señor amigo de Macri y le dice, mira, tengo que cumplir esta cantidad de funciones, repartir volantes, hacer encuestas, meterme en el tema medio ambiente, reposición de residuos, etcétera. Te pago 22 millones en contratos a vos y vos decidís quién hace cada cosa. Es decir, aparece un intermediario que no tiene ningún sentido. Porque después tiene que subcontratar la consultora esa de Niembro, la usina, tiene que subcontratar a una cantidad de individuos capaces de hacer las cosas. Es decir, la contratación de Niembro tiene como única y exclusiva digamos, objetivo o finalidad que haya una plata que queda en ese lugar, un saldo, una diferencia para la usina que es de Niembro. Ahora bien, que Niembro vendió aparentemente en 20.000 pesos hace un año y pico. ¿Para qué se hace eso? La pregunta es ¿para qué Macri? Porque Macri contesta una cosa que es tramposa. Macri dice, está todo dentro de la ley. Y yo le digo, mira Macri, no es así. No se trata de las formas, si guardaste o no las formas, se trata del fondo. Y el fondo es, ¿para qué estás intermediario, Macri? ¿Para qué estás tu amigo de intermediario? Del que es amigo hace muchísimos años y que siempre usó Fox Sport para pasearlo a Macri, hacerlo hablar a Macri media hora en un partido, tomarlo cuando estaba es decir, pro Macri, desde hace muchos años. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad? No te estamos preguntando si cumpliste con la ley. Trampearon la finalidad de las contrataciones, que es abaratar y hacer más eficiente el trabajo para el Estado, en el mejor de los casos. Ahora, Niembro da para todo. Entonces Niembro dice que la defensa de Niembro parece elaborada por el fiscal que quiere hundirlo. Dice que en realidad quieren callarlo porque él descubrió que no todos tienen cloacas en el Gran Buenos Aires. Es para reírse un rato largo. Primero descubrir eso ahora, ¿no es cierto? Como si fuera tan barato hacer las cloacas, etcétera, que se ha avanzado bastante. Es decir, Niembro es una especie de Robin Hood al que de golpe le tienen miedo y entonces inventan una denuncia contra él. Eso es absolutamente sonso como defensa. Y es tomar, sonso por ser liviano, es tomar por idiotas a los que escuchan eso. La pregunta es para Macri, la pregunta es para su vicejefa, para Vidal. Porque Vidal se enoja cuando le preguntan por Niembro, como si fuera una jugada sucia. No, Vidal, cuando uno gobierna tiene que poner la cara por 1000 jugadas equivocadas y o sucias a veces de los que están con uno. Y las pone, y explica, y tiene que ponerla, y duele poner la cara en ese momento, pero hay que hacerlo, Vidal, y no sabe hacerlo, Vidal. No, se enoja y cree que le están cortando su cuento, su lindo cuento y que no se lo pueden cortar. No, ahora hay que poner la cara. Del otro lado, de la otra vereda, también está la denuncia presentada hace horas nada más por lavado de dinero.
contra Niembro, contra Horacio Rodríguez Larreta y algún otro funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, en ese sentido, los mismos funcionarios que hicieron la presentación contra Niembro, y probablemente esté bien y habrá que esperar que lo que la justicia diga y avance e investigue, son los que no la presentaron con algunos funcionarios del gobierno nacional, también por las mismas razones. ¿Cómo se lee esta dualidad? Bueno, yo no conozco la última que usted menciona, la verdad que hoy, si fue de hoy, no la conozco. Fue de hoy a la tarde, sí. Claro, no la conozco porque estuve todo el día en La Plata, yendo de un lado para otro. Pero la verdad es que, por supuesto que es cierto que la justicia es tuerta. No es ciega, es tuerta. Claro. Es decir, que está esperando a ver cómo se inclina la cuestión política y cómo se define la presidencia para ver si va para un lado o va para el otro. Eso no es la justicia. La justicia debería ser ciega a lo que pasa en política. Yo no sé ni quiénes funcionarios fueron los que denunciaron, pero la verdad es que hemos acusado muchísimas veces al gobierno nacional y lo seguiré acusando por la actitud que tiene en la causa Otesur, por la actitud que tiene en todo lo que se relacionó con Báez y con el enriquecimiento de la familia presidencial, con la obsesión con cambiar jueces, con reemplazar jueces, con desechar jueces, etcétera, con la obsesión por el manejo del Consejo de la Magistratura, con la división de la justicia que ha hecho, con la ideologización de la justicia que se pretende. Por supuesto. Entonces, y como Macri también lo ha acusado, ahora le digo, bueno, Macri, y atrás de Macri están Sanz, que ha hablado de la corrupción y de qué manera, y nada menos que Carrió, que cree que basta con decir, yo no tengo nada que ver con la lista de Niembro. No tiene nada que ver con la presidencia de Macri tampoco. Carrió no está cerca de Macri. Carrió no le puede decir, che, Macri, es el fondo de la cuestión. Es el fondo de la cuestión lo que tiene que explicar. ¿Por qué subcontratar a un señor para que subcontrate a su vez a otros? Que lo expliquen. ¿Cómo Carrió no lo acusa? ¿No lo acusa? Bueno, yo estoy decepcionado. Creí que a Carrió le interesaba más la verdad que el proyecto político. Soledad, muchas gracias por haber respondido todas las preguntas. Nos queda para el final volver a charlar un poquito sobre el debate. Estamos preparando aquí el debate entre los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires para llevarlo adelante en QM Noticias el próximo 7 de octubre. Y queremos renovar el compromiso con usted. Queremos saber si está dispuesto a debatir aquí con los otros candidatos en los estudios de QM Noticias. Absolutamente, estoy esperando el reglamento. Va a llegar rápidamente. Cuando llegue el reglamento, desde ya que digo que sí, el reglamento no va a cambiar mi situación, mi posición. Podré opinar después sobre el reglamento, antes si hay lugar. Pero sí, me parece que sí, que hay que debatir. Hay que debatir y no y cara a cara y de la mejor manera posible. Yo soy un apasionado de la provincia de Buenos Aires, de la gestión. He aprendido con dolor, he aprendido con errores, que es la forma que se aprende más rápido, y soy vehemente para defender lo que creo, y a veces soy irónico. Bueno, yo estoy seguro que yo voy a ser mejor gobernador que ellos, pero absolutamente seguro, de los dos lados, y estoy seguro de saber por qué. La ironía la uso a veces para, digamos, para darle un poco más de picaresca a lo que uno dice y no ser aburrido, no ser tan aburrido. Pero la verdad es que un debate sobre propuestas sería ideal, y donde se diga la verdad, ¿no? En lugar de decir lo políticamente correcto, que se diga la verdad. ¿Hay alguna reticencia de parte de sus dos competidores más fuertes, de Aníbal Fernández y de María Eugenia Vidal? ¿Les quiere decir algo públicamente? No, estoy seguro que van a venir al debate. No creo que nadie pueda permitirse, como están las cosas, dejar una silla vacía en ningún lugar. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.